un gusto, hermanos, estar aquí entre ustedes, abrir las Escrituras. Hermano Sergio me invitó y la verdad que me sentí muy privilegiado por eso. La asombrosa carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas nos ayuda a nosotros a entender a nuestro Señor Jesucristo como un ser supremo, ese verbo encarnado, no solamente encarnado, sino también que vino a cumplir su misión, murió y resucitó. Y cumpliendo su plan redentivo, su trabajo redentivo, usted y yo hoy podemos encontrar salvación, el perdón de nuestros pecados. La supremacía del Mesías es un tema que todos debiéramos entender. Las Escrituras claman, hermanos, a Cristo como supremo. Las Escrituras claman la supremacía del Mesías. Y el objetivo de este clamor tiene un punto básico, preciso, y es que usted y yo podamos comprender y que nuestros ojos se alumbren a la luz del entendimiento, como dice el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, para que podamos nosotros ver con esos ojos espirituales que Dios nuestro Señor quiere de nosotros y apreciemos al Mesías, apreciemos su trabajo y desechemos todo lo que opaque o minimice el trabajo redentivo de nuestro Señor Jesucristo. En palabras del apóstol Pablo, hermanos, vamos a ir ahí a la carta a los Colosenses. El apóstol Pablo lo dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Las palabras, hermanos, del apóstol Pablo nos implican a nosotros acción. Note las palabras, los verbos: que seáis llenos. Otro está en el versículo 10, dice que andéis como es digno del Señor, agradándole, llevando fruto, creciendo en el conocimiento. Y este conjunto de acciones, hermanos, a nosotros nos invita a que tenemos que tener un comportamiento y una conducta ejemplar delante no solamente de Dios nuestro Padre, delante no solamente de nuestros hermanos aquí sentados y en otros lugares del mundo, sino también delante del mundo. Porque eso es lo que somos, cristianos. Y los cristianos, hermanos, somos los mismos en la casa, en la iglesia y en el mundo. Hermanos, ¿por qué el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosas de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo? Puesto que había dos corrientes muy fuertes, que es el misticismo y el ascetismo, que se habían introducido encubiertamente a la iglesia del Señor y queriendo establecer dogmas humanos como doctrina. Y en el capítulo 2 de la carta a los Colosenses encontramos cuatro argumentos que el apóstol Pablo refuta. El primero es el errar en la doctrina. Y cuando hablamos de errar en la doctrina es por falta de conocimiento. El apóstol Pablo dice que estaba sinceramente equivocado, pero en otras ocasiones no estamos equivocados sinceramente, sino que es irregularidad y empezamos a querer tapar el sol con un dedo. ¿Qué más queremos hacer? Alcahuetear el pecado del hermano. ¿Qué más queremos hacer? No tomar como doctrina la palabra de nuestro Señor. ¿Qué más queremos hacer? No nos damos cuenta, hermanos,
de que muchas veces, por falta de conocimiento, caemos en las irregularidades. Es decir, estoy consciente del conocimiento, no estoy consciente del conocimiento de Dios y caigo en un error. Estoy consciente del conocimiento de Dios y caigo en una irregularidad. Hermanos, este es el primer punto en el capítulo 2, errores doctrinales. El otro error es el de las falsas filosofías. Dice el apóstol Pablo que están llenas de huecas sutilezas. Otro punto es el del legalismo. El legalismo, el de querernos enfrascar nada más en el conocimiento, pero el conocimiento no hace ni un efecto en mi corazón. En esta materia que piensa, en esta materia que hace que tomemos decisiones y que actuemos. Cuando nosotros entendemos la supremacía de Dios, hermanos, no nos hacemos legalistas. Entendemos que si Dios nuestro Señor es misericordioso y está lleno de gracia y su gracia es para siempre, nosotros también tenemos que mostrar esa misma misericordia y esa misma gracia hacia nuestros semejantes. Porque ¿de qué me sirve a mí ganar el argumento si pierdo a mi hermano? De nada. ¿Te fijaste cómo lo dice Crisas? ¿Para qué? ¿Cuántas veces no hemos encontrado divisiones en las iglesias por el legalismo? Tú no sabes la vida del hermano, pero, cuando tú tienes el conocimiento de Dios, tus ojos se transforman y puedes leer claramente y entender claramente las cosas. Y cuando tienes en tu sistema eso, puedes entender a la gente. Y en lugar de tacharla y botarla, tu corazón se compuje, se entristece y piensas, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Actúas diferente. El misticismo, hermanos, en el versículo 18, encontramos que ellos querían hacer de su vida una experiencia humano-espiritual. Una experiencia humano-espiritual en la que ellos se extasiaban, entraban en un éxtasis y querían sentirse en el cielo, aquí en la tierra. Pero el detalle es que el centro o el eje de esa, digamos, forma de vida no es Cristo. Y encontramos falsedad, arrogancia, altivez. Yo soy más espiritual que ellos. Falso. El ascetismo, por el contrario, busca purificar el espíritu por medio de la negación a los placeres humanos, por medio de la negación y la abstención a los placeres materiales, a los deseos de la carne. Pero otra vez, tiene que ver el yo en todo eso. Díganme, ¿qué méritos hay en hacer las cosas por mi capacidad, por mi sagacidad, por mi elocuencia, por mi rapport, por mi sabiduría, por mis fuerzas? Entonces, como decía el hermano hace un momento, ¿en vano murió Cristo? No, hermanos. Y en cada una de estas cosas, en estos argumentos que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 2, encontramos una refutación. Encontramos la forma o la salida de estos argumentos. Y siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, quiere que nosotros tomemos buenas decisiones, que nuestras acciones sean buenas.
Y la única forma de que nosotros podemos encontrar, de la única forma que nosotros podemos comportarnos y conducirnos bien delante de Dios, dice el apóstol Pablo, es que nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, en el Salmo 19, el salmista escribe este hermoso salmo hablando precisamente de lo que puede hacer el conocimiento. Y mire, versículo 7 dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. La pregunta es, ¿qué tanto conocimiento albergamos en nuestro corazón? ¿Cuánto conocimiento nosotros hemos metido en nuestro corazón? Dice el Señor Jesucristo que el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, abre su boca. Dice, por sus frutos los conoceréis. No puede dar el árbol malo buenos frutos. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Realmente habita la palabra de Dios en nuestro corazón? Leemos, comprendemos, investigamos y nos sumergimos en la palabra de Dios de tal forma de que dejamos los rudimentos del mundo y empezamos a utilizar esta herramienta que es como un software puesto en un hardware. Y decía mi papá, no hombre, mijo, cuando estaba aquí en Estados Unidos le decía a mi papá, no hombre, mijo, ¿por qué si este aparato que tengo enfrente de mí es tan potente, no trabaja solo? ¿Por qué tiene que hacer lo que yo le digo? ¿Verdad? Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro sistema, actuamos como un reflejo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué parpadeó? Actuamos como un reflejo, porque ese es nuestro sistema. Tendemos a protegernos, a cuidarnos. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, está en nuestro corazón, huimos, corremos, pedimos ayuda. ¿Y sabe qué? La ayuda viene. Pero cuando la palabra de Dios no está en nuestro corazón, nuestro sistema se hace vulnerable y se hace muy delicado. Es un cordón, hermanos, que se revienta o no se revienta. Satanás, hermanos, tiene trabajo y él no descansa. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, ¿cómo dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. ¿Quiere ser devorado por Satanás? No estudia la palabra. ¿Quiere ser destruido? Usted y su familia, ignore a Dios. Pero si usted atesora el conocimiento, si usted atesora en su corazón y entiende la supremacía del Mesías, se va a poder dar cuenta de que lo va a poder hacer todo. ¿Se acuerda lo que ¿se acuerda lo que el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ya para terminar y cerrar este precioso sermón, dice en el capítulo 7? Vamos a ir ahí a Mateo capítulo 7. Hablando acerca de los dos cimientos, el Señor Jesucristo dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon con aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El apóstol Pablo, hermanos, en Colosenses, nos habla acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor descripción podemos encontrar que la que el apóstol Pablo escribe aquí. Esta supremacía de Cristo, la cual trae la reconciliación del hombre con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Semejanza. Semejanza. Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, cuando entendemos la supremacía del Mesías, no hay errores doctrinales ni irregularidades, porque se hace un hábito en nuestras vidas querer hacer la voluntad de Dios, que leemos, que acatamos, que obedecemos, porque si por el conocimiento pudiéramos alcanzar la salvación, ¿quién más sería salvo? ¡Satanás! Y no es por la cantidad de conocimiento acumulado en nuestro corazón que nos salvamos, sino porque este conocimiento hace que yo haga cosas, que yo entienda a Dios, que yo me entienda a mí mismo, que entienda a mi esposa y a mis hijos, que entienda a mis jefes, que si soy jefe entienda a mis subordinados, que si soy dueño, que entienda a mis colaboradores. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios en verdad es lo que nos salva a nosotros. Pero si no entendemos la supremacía del Mesías, su trabajo, su devoción, su pasión, no vamos a ser más que los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan, pero ellos no obedecen. Por eso es que si usted viene los domingos y entre semana y se reúne y solamente viene a calentar una banca, a pasar el tiempo, quiero decirle que está perdiéndolo. No solamente está perdiendo su tiempo, que es valioso, sino su salvación. Una salvación preciosa, hermanos. ¿Qué vale la salvación?
La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por precio. La sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, la cual predestinado desde antes. ¿De qué? De que el mundo fuera fundado. Desde el principio estuvimos en la mente de Dios. Los hermanos en Colosas, hermanos, ¿qué creen que pasó con ellos? Entendieron la supremacía del Mesías. Y no solo ellos, sino los de la Odisea también. ¿Y ahora quién? Nosotros. 2000 años después, ha trascendido. Y hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1. Pero para que esto pudiera haber pasado, los hermanos en Colosas y los hermanos de la Odisea entendieron que nosotros somos el cuerpo. Y un cuerpo se domina ¿por qué? Por la mente. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo. El apóstol Pablo, predicando a los hermanos que están en Corinto, hablándoles precisamente de la unidad que tiene que haber como cuerpo dentro de la iglesia y del entendimiento de que cada miembro del cuerpo tiene su responsabilidad, nos dice en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, a los hermanos en Colosas, les exhorta y les ruega a que abundéis más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 15 al versículo 23 da una serie de principios acerca de la supremacía del Mesías, que si lo entendemos, hermanos, cualquier cosa que se venga en nuestra vida, vamos a poder hacerle frente. A ver, una pregunta. ¿Quién no ha sufrido aquí? Todos hemos sufrido de alguna forma. Y aquellos que cantan fuerte, aquellos que se esfuerzan por cantar a Dios, hermanos, que sale la voz desde aquí abajo. Bueno, al menos en mi experiencia propia, son los que más han sufrido. ¿Por qué? Mire, el otro día estaba predicando en Kaufman y el hermano Bartolo, él fue agricultor en México. Y decía, hermano, yo no sé por qué cuando llovía en la sierra, pero en lugar donde apacentaban las vacas y todos estos animales, y llovía y arrastraba todo eso para abajo donde nosotros sembrábamos, ahí las milpas crecían más grandes. Y no daban 2 elotes, sino daban 3. A veces se quería dar un cuarto, pero una milpa a veces nada más da 1 y cuando mucho da 2. Pero cuando el abono en el cristiano, cuando se ha sumergido en el pecado tanto, que ha reconocido su falta delante de Dios y reconoce que ha pecado contra Dios y contra sus prójimos, se levanta. Y así es la palabra, hermanos. Cuando cae la semilla en esa tierra que tiene la capacidad de recibirla, ¿cuál es la palabra? Disposición. Cuando está dispuesto a recibirla y a hacer un cambio en su vida, todas esas cosas malas que han pasado en su vida lo ayudan a ser alguien especialmente grande para Dios. La supremacía del Mesías. El apóstol Pablo, hermanos,
quiere que nos libremos. Quiere que nos libremos de los problemas doctrinales. Y mire la solución que da el apóstol Pablo acerca de los problemas doctrinales. En el capítulo 2, versículo 2, pero en la parte C, donde dice a fin, está el principio a terminar con los problemas doctrinales. Dice así, del versículo 2c al 7, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os enseñe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Comportarnos, dice el versículo 10, que tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Sigue diciendo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abandonado, abundando en acciones de gracia. Al entender la palabra de Dios, hermanos, nos va a motivar a nosotros a tener acciones de gracias. El otro argumento lo encontramos en el versículo 8. Dice así, mirad que nadie os enseñe, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí la refutación, el remedio a las filosofías humanas están llenas de huecas sutilezas que nos endulzan el oído y nos agradan. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo escribe a la joven evangelista Timoteo? Y en la segunda carta de Timoteo le dice, capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. La única forma en que el cristiano puede alcanzar esa sobriedad es sumergiéndose en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas les dice cómo es que nosotros podemos entender las filosofías y las huecas sutilezas y apartarlas de nosotros, apartarlas de la iglesia y confrontarlos. Dice así el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, cuando les predica a los hermanos en en Filipenses, en Filipos, les dice en el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y entonces, cuando entendemos la supremacía del Mesías, hermanos, no vamos a tener confianza en filosofías humanas y no nos vamos a dejar arrastrar nunca por estas huecas sutilezas. Lo otro que les decía era acerca del legalismo. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 2,
nos enseña cómo es que debemos evitar el legalismo. Dice el versículo 13 y después el 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habita contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿quién fue el que murió por nuestros pecados? Dígame usted, ¿Martín Barragán? No, fue Cristo. Y si Cristo fue el que murió por nosotros, ¿quién cree usted que es el único que tiene el derecho a juzgar a nuestro hermano, a juzgarme a mí, a juzgar al mundo entero? Cristo es el único. Por eso no podemos ser legalistas y poner doctrinas de hombres en donde no existe doctrina divina. Dice el versículo que sigue, como conclusión a esta premisa de que Cristo fue el que anuló el acta de los decretos y que por su sangre nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. 10:15 dijo, hermano. Y entonces, hermanos, al encontrar nosotros el entendimiento de que Cristo es supremo de nuestra salvación, que Cristo es el supremo y que Él debemos nuestra salvación, Él va a hacer que yo sea diferente. ¿Quieres ser diferente? Tenemos que, dice el capítulo 3, ¿verdad? Hablando acerca de la vida nueva y de la vida vieja de Colosenses, capítulo 3. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es esto? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esta es la vida antigua, la vida vieja, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice que tenemos que despojarnos de la vieja levadura que está viciada, en la que estábamos viciados, comportándonos y conduciéndonos como el mundo quiere, siguiendo sus corrientes, siguiendo sus modas, siguiendo su forma de pensar, poniendo la tecnología en el corazón, pasando mucho tiempo en el entretenimiento. Todo eso tenemos que despojarnos. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, está hablando de esa levadura, ¿verdad? Que el hombre tiene que despojarse. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo a los de Colosas: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Quiere encontrar salvación? Haga morir pues lo terrenal. Transforme su vida. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos ha trasladado ¿de dónde? De la potestad, de ese dominio en la que Satanás y sus demonios nos tenían bien atados. ¿Por medio de qué?
Dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 14: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mire, usted no se sacia de pecar hasta que está satisfecho. Y para muestra, un botón. Cuando va al buffet de comida china, y cuando ha comido demasiado en la que su gula ha sido satisfecha, dice: ya no más. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Un arma inmensamente poderosa que Satanás usa contra nosotros. ¿No fue estas cosas que le propuso en charola de plata a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 3? Si tú eres el Hijo de Dios, haz que esta roca se haga pan. Todo esto te daré si postrado me adorares. Si eres el Hijo de Dios, escrito está que a tus ángeles enviaré. ¡Tírate! Piedra abajo, porque el Señor mandará a sus ángeles en tu rescate. Pero el Señor dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo a Él, y solo a Él servirás. ¿Por qué? Porque aquí estaba la palabra de su Padre. Juan capítulo 7. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y no busco mi gloria, porque si buscara mi gloria, no hiciera las cosas que el Padre me ha dicho. El salmista en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero el necio dijo: la desprecio. Pero el sabio y entendido aprecia y atesora la palabra de Dios. Y sabe una cosa: su camino va a ser limpio de todo mal, y le va a ir bien, porque no solamente se va a hacer oidor, sino se va a hacer hacedor de la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 25 nos dice estas cosas: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Quién no quiere que le vaya bien en la vida? ¿Quién no quiere que a sus hijos les vaya bien en la vida? ¿Quién no quiere llegar a tener la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman? ¿Quién no quiere ser transformado en este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible de gloria en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo? Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero no entendemos la supremacía del Mesías. Él conoce todas las cosas de nosotros. Y cuando estemos delante de Él, delante de su trono, se van a abrir los libros de la vida. Y las obras, que es lo único que usted se va a llevar, van a ser puestas delante de usted y delante de Dios. Y Dios te va a juzgar por lo que hiciste. Por eso el predicador en Eclesiastés dice: esto es el todo del hombre, busca a Dios y guarda sus mandatos, porque Dios traerá toda obra a juicio, tanto las cosas que hayas hecho bien como las que hayas hecho mal. ¿Quieres aquí que te vaya bien? Atesora la palabra de Dios en tu corazón. ¿Quieres ir a tu última morada, la cual el Señor nos ha dicho que no nos preocupemos? No se turbe vuestro corazón. Creer en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Déjenme ir allá arriba a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté,
vosotros también estéis. Juan capítulo 14. Hermanos y amigos, la verdad, la preocupación del apóstol Pablo por el pueblo de Dios, dice el capítulo 2, ¿verdad? Que él lucha, que él batalla, que él está preocupado por nosotros. Y en constante oración, en el primer capítulo de Colosenses encontramos la preocupación del apóstol Pablo, pero su preocupación lo hacía actuar, se ocupaba y estaba orando fervientemente a Dios por la iglesia. Oremos por la iglesia, hermanos. Cuidémonos de los unos de los otros, alentémonos, ayudémonos. Dios es bueno, hermano. Así que cuando entendamos en su totalidad la supremacía del Mesías, créanme, la iglesia va a ser otra. Vamos a ser mejores de lo que somos. Vamos a evitar murmuraciones, celos, iras, contiendas entre nosotros. Y podremos hacer el trabajo que Dios nos dejó, de ir y predicar el Evangelio. Dios bendiga su palabra, hermanos, y Dios los bendiga a cada uno de ustedes.